NTN 24 hace balance con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre las economías de la región en 2014 y los retos de los gobiernos de América Latina para el 2015. Esto en medio de la desaceleración mundial. La necesidad de regular a los denominados fondos buitre y el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC son algunos de los temas que aborda nuestro periodista NTN 24 en Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve, quien se encuentra precisamente a esta hora con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Juan Pablo, buenos días y adelante con su invitada. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Estamos con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que muy amablemente nos ha atendido para hablar de varios temas que ha marcado la agenda informativa precisamente de América Latina y el Caribe en este 2014 y también para hablarnos de los retos a nivel económico, a nivel de desarrollo social y también a nivel de medio ambiente que tiene la región para el año 2015. Señora Alicia, gracias por su tiempo para NTN 24 y muy amable por atendernos. Encantada de estar con ustedes, un placer participar en este programa. Quiero comenzar preguntándole precisamente por este informe de la CEPAL sobre las economías de la región en el año 2014 y las proyecciones de estas mismas economías para el año 2015. Es claro que hay una desaceleración. ¿Cuáles son los principales retos entonces que tienen los gobiernos de la región para enfrentar esta situación? Francamente, la demanda externa se ha contraído en forma muy importante en Europa, por ejemplo. Estados Unidos es una economía que repunta, este año crece 2.1, el próximo 2.8, y China, que está en 7.3. ¿Y por qué hablo de estos tres? Porque en realidad esos son los tres que influyen mucho en nuestro continente. Para México, para Centroamérica, buena noticia que México crezca, digo que Estados Unidos crezca, y por lo tanto son economías que repuntan este año. México, nosotros tenemos una estimación de 2.1, pero en el resto de Centroamérica por encima del 3,5, 4%. En tanto que en Sudamérica la situación es muy distinta, básicamente por esta correlación de su mercado con Europa y China, el precio de los commodities que ha venido de caída en realidad, y también porque en general, digamos, esta desaceleración corresponde a una menor demanda de los productos que se exportan. Yo diría que hay tres casos muy excepcionales en la región que vale la pena destacar, que es Colombia, Ecuador y Bolivia. Son tres países cuyo crecimiento es muy importante, bastante alto, y creo que el hilo conductor de estos tres países es el haber podido sostener una inversión pública importante. Es decir, son tres países que lograron, yo diría, instalar como gran tema la inversión pública y con eso ser más resilientes a la desaceleración toda. Y las otras dos que tienen o más bien tres economías que nos jalan el promedio muy para abajo es Argentina, Venezuela y Brasil, que en realidad nuestro promedio regional es de 1.1%. Pero si nosotros vemos lo que está pasando con el resto, podemos ver que más de la mitad de los países de la región crecen por encima del 2.8, con excepción de Argentina, Venezuela y Brasil. Y en el 2015 nosotros esperamos un crecimiento de 2.2%, con un mejor desempeño de Brasil, un desempeño relativo de Argentina. Venezuela sigue creciendo, sigue más bien en tasas negativas, y esperamos que el resto de las economías se recupere un poco. Precisamente quería preguntarle por eso que usted acaba de señalar. ¿Qué tanto afecta entonces precisamente los desequilibrios económicos entre los países de la región? Me refiero precisamente al caso de Venezuela con una inflación superior al 60% y con un Producto Interno Bruto en un crecimiento negativo. ¿Qué tanto incide esta situación de Venezuela, este problema económico de Venezuela en el resto de América Latina? A Venezuela lo que más le ha afectado es la caída del precio del petróleo y desde luego el tema de la inflación, que ha tenido también por origen en gran medida la escasez que se ha presentado en materia de ciertos productos importados. En el caso de Argentina, lógicamente, este dilema con los fondos buitres ha sido, creo, un tema también muy complicado, que esperemos se resuelva en este mes de diciembre, porque eso sería una muy buena noticia. En general, yo te diría que la economía que más influye en el promedio es más bien Brasil, que tiene este crecimiento muy bajo este año, que no logra, digamos, repuntar, que tiene una inflación relativamente alta para sus estándares, siendo un país de meta de inflacionaria, tampoco disparada, la verdad, por debajo del 4 o 5% de inflación, pero aún así
y con tasas de interés altas, que también eso es complicado en el entorno actual. Y entonces, en el caso de Brasil, vemos que esa economía sí pesa mucho. Es una economía mucho más, yo diría que vincula mucho más a otras economías como Uruguay, como Argentina, como Paraguay. Entonces, en el caso de la influencia regional, creo que Brasil pesa más que Venezuela. Venezuela sí pesa, perdón, en el caso del Caribe. Okay. El Petrocaribe es un tema muy importante hacia el futuro. Otro tema que habíamos planteado es el tema de los fondos buitre, ¿no? Naciones Unidas en su Asamblea General aprobó la creación de una comisión precisamente para regular estos fondos buitre. ¿Considera usted positiva esta iniciativa? Muy positivo. Nosotros pensamos que este es un gran tema pendiente de la gobernabilidad financiera internacional. Se pensó que con la crisis financiera y con el empoderamiento del G20, este iba a ser un tema que se iba a abordar. La verdad que ha quedado pendiente, porque no puede ser que fondos especulativos, llamados los fondos buitres, sean en realidad se encarguen de, o que tengan como tarea el impedir el actuar de los bonos soberanos, o pongan en riesgo la cantidad de bonos soberanos. Eso nos parece muy mal para la estabilidad financiera global. Para terminar, usted y la CEPAL han liderado una campaña contra la violencia de género. En este momento en Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene un proceso de paz adelantado con el grupo terrorista de las FARC. Organizaciones de derechos humanos indican que esta organización criminal al menos ha agredido a 20.000 mujeres con distintos delitos sexuales. ¿Cómo hacer para que estas mujeres en una eventual firma de la paz sientan que en sus casos se hizo justicia? Mira, yo creo que Colombia es un país muy comprometido con la igualdad de género, en realidad. No solamente en este tema, Colombia participa muy activamente en la campaña de eliminación de la violencia contra la mujer. Hemos visto, sí, un aumento importante de la violencia de género, sobre todo por sus parejas, en realidad. El mayor índice de muerte de las mujeres en nuestra región es por violencia intrafamiliar. Entonces, y tomando en cuenta tu pregunta de qué sigue, yo creo que para el tema de género hay que garantizar 3 autonomías. La autonomía económica, que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral, que ganen lo mismo, que tengan el mismo acceso a los bienes productivos. Por ejemplo, Colombia está en un programa muy importante para movilizar el campo, para reactivar las zonas rurales. Bueno, ahí que tengan el mismo acceso a las mujeres, a la tierra, al crédito, a los bienes de producción. Esa es para nosotros autonomía económica. Autonomía física, es decir, que tengan acceso a la salud sexual y reproductiva y que se elimine la violencia contra la mujer, que como te digo, el indicador que nosotros tenemos es que sucede más a nivel familiar. Y el tercero es la autonomía política, es decir, que las mujeres tengan acceso a la participación a nivel de comunidades, a nivel de municipios, a nivel de Estado, que puedan participar en la vida política. Yo creo que estos son los 3 elementos que yo propiciaría en un proceso de paz. ¿Y el castigo para las personas que cometieron esos crímenes, por ejemplo, en el caso de las FARC? Es muy difícil para mí opinar de eso porque no es el tema de la CEPAL y no tendría los elementos para opinar sobre el asunto. Muchas gracias, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, por atendernos y por respondernos a estas preguntas que sin duda captan la atención de toda la región. Señora Alicia, muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Esta es la información entonces que podemos entregarles a ustedes desde Santiago de Chile. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.